Y pues al fin, después de mucha especulación acerca de que si iba a aparecer Spider-Man y si no cómo iban a modificar el origen del personaje, desde el fin de semana pasado ya tenemos todas esas respuestas. Hoy en la reseña de Fotograma 24 te platico qué me pareció Venom. Bienvenidos. Eddie Brock es un buen periodista, pero que busca esa oportunidad que lo lleva a las grandes ligas. Cuando ésta se presenta, no le importa arriesgar todo con tal de cumplir con su ambición, pero pronto sus decisiones lo llevan por un camino que hará que descubra un nuevo propósito, y de paso, una nueva amistad fuera de lo convencional, digamos que algo parásita. Ya había un montón de controversia desde los trailers de la película, específicamente con el primero y por dos razones. No aparecía el personaje de Venom y ni siquiera el título de la película. Y bueno, como era de esperarse, las primeras funciones de cine no llegaron sin su propia polarización, pero bueno, como cualquier proyecto que intenta hacer algo nuevo. La principal llegó en la forma de la ausencia de Spider-Man, ya que Venom, para ser un personaje que tiene sumamente ligado su origen con Peter Parker, ahora tenían que idear una manera de no incluirlo, pero al mismo tiempo mantenerse fiel a lo que los fanáticos de estas historias esperan. Después de la decepción que muchos se llevaron con la encarnación del personaje en la película de Sam Raimi, esta debía ser la redención de Sony. Y por un lado siento que sí lo cumplieron, como en el diseño del personaje, la ambientación y algunos momentos muy memorables, pero como que el compromiso no estaba ahí al 100%. Me parece que se lanzaron a medias con esta película, como que en un inicio dijeron vamos a hacer nuestro propio Logan, pero a la mitad del camino dijeron ¿saben qué? Al final vamos a hacer mejor otro X-Men. Y un claro síntoma de esto, al menos para mí, es su clasificación. Creo que es la mayor muestra de que Sony no quiso poner todas las fichas en la mesa, al menos que Marvel haya ejercido algún tipo de presión sobre el estudio. Estoy de acuerdo que una película no necesita ser clasificación para adultos para que sea buena, pero durante muchos momentos se siente que esta producción estaba diseñada para ello en un principio. Pareció que les dio miedo atreverse a aprovechar ese estilo de terror por el que se habían decidido. Había tanto potencial, pero una vez más, como ya es típico de Sony, no quiso arriesgarse. Pero bueno, ese no es su único problema, hay muchas inconsistencias, sobre todo del tipo en el que intentan forzar las cosas o situaciones para lograr llegar al objetivo que quiere la historia, pero pues no sigue una evolución natural. Entonces de pronto nos topamos con giros de 180 grados que hacen que desconozcamos a los personajes que llevamos siguiendo a lo largo de toda la película. Lo que debo de decir que sí me gustó fue la interpretación ofrecida por Tom Hardy. Él es de las pocas excepciones que sí logró hacer algo diferente con su personaje y nunca entra en contradicción con su propia psicología. Ya lo he dicho en otros videos, pero insisto, los estudios tienen que atreverse a hacer cosas diferentes si no quieren que este subgénero pueda llegar a su fin en algún momento. Si obtenemos lo mismo siempre, el agotamiento llegará tarde o temprano. Esta fue una oportunidad que Sony dejó pasar para lograr hacer una propuesta algo nueva. El personaje era capaz de otorgarlo, su talento también, solamente era cuestión de atreverse y verlo de una forma de inversión a largo plazo. Spider-Man, como uno de los pocos superhéroes que me ha gustado desde niño, obviamente hizo que Venom fuera paralelamente uno de mis villanos favoritos. Esta película me otorgó mucho de lo que quise ver durante bastante tiempo, pero el aspecto visual y los momentos memorables no son lo suficiente para llenar esos huecos y permitir que esta película sea un buen filme. Venom tropieza una y otra vez con lo que ya es una constante en el subgénero de superhéroes y franquicias en general, que es priorizar agradarle a todo el público, en lugar de intentar empujar la industria hacia adelante. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Fotograma 24 y activar la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. También sígueme en mis redes sociales como David Arce-2, y si ya viste la película, coméntame, ¿qué te pareció? Soy David Arce y nos vemos la próxima.